Y este es mi TFM. Voy a hacer una revisión de cómo se abordan las realidades queer, principalmente en los apartados sobre el deseo sexual en los manuales de sexología. Em, entonces, primero quería como explicar, justificar un poco como por qué elijo este tema, por qué estas cosas así de concretas, ¿no? Y entonces, esto surge básicamente de que cuando yo estudio tanto la carrera como incluso cuando estoy buscando una formación en sexología, me doy cuenta y todo el mundo, ¿no? Al final de mi entorno lo acaba diciendo que las formaciones como que tienen una falta de perspectiva queer, ¿no? Como a lo mejor en algún momento en una clase específica se comenta que se comenta, ¿no? Como las personas LGTB existen, ¿no? Y son esto, pero no se habla nunca más allá, siempre se menciona como de una forma un poco superficial y yo quería comprobar si esto era realmente así o si eran pues temas de que a lo mejor en clase no da tiempo, pero luego a lo mejor en los manuales pues sí que aparece esta información y mi objetivo era comprobarlo. Aún así, también a nivel personal y de mi entorno, yo vivo en un entorno LGTB, me encuentro mucho con la situación de que la gente va a terapia y de repente pues sus terapeutas, tanto sexólogos como sexólogos, sexólogas, como psicólogos tienen actitudes LGTB fóbicas, ya sea de manera como muy directa, como por omisión, o por simplemente como no mencionarlo o no querer hablar del tema o ni siquiera entenderlo y no poder dar una terapia integral y adaptada, ¿no? Sí que encuentro mucho que la sexología tiene una cis heteronormatividad muy marcada, así a grandes rasgos, y por eso también quería comprobarlo y animar a que haya un cambio en este sentido. Por lo tanto, el objetivo general de mi trabajo es comprobar si la bibliografía sexológica sobre el deseo y los desajustes del deseo sexual cuentan con una perspectiva queer que sea integradora, que sea completa y que esté actualizada. Esto lo desgloso en 5 objetivos específicos que son: el primero, examinar si el contenido bibliográfico sobre las realidades LGTBIQ+ se encuentra integrado dentro de todo el manual o si se encuentra segregado o apartado, ¿no? en apartados específicos. El segundo es revisar si la terminología que se utiliza para definir y clasificar a las personas LGTBIQ+ es clara, si se utiliza de forma estable y si está actualizada, ¿no? Es decir, si no, yo digo una cosa, pero luego no van cambiando, confundo género y sexo, ese tipo de cosas, ¿no? El tercero es identificar si el lenguaje y los contenidos de los manuales tienen un enfoque binario de género o no, y si perpetúan estigmas LGTB fóbicos, ¿no? Sino cuando yo doy información sobre la comunidad LGTB, lo hago perpetuando estigmas o con la intención de desmontarlos. Eh, Otro es encontrar si presentan un contexto sociohistórico, es decir, si yo planteo la historia del colectivo y las influencias sociales de vivir en una sociedad heteronormativa y binaria, o si por el contrario no se menciona nada y no se contextualiza sobre las realidades, ¿no? Y por último, constatar si se proporcionan datos sobre el deseo y los desajustes del deseo sexual específicos de las realidades LGTB y si se aportan técnicas o modelos de intervención terapéuticas concretas, ¿no? Como que no se reduzca solo a decir que las personas LGTB existen, pero no se hable sobre cuáles son sus dificultades y cómo se puede trabajar esto en terapia. Eh, ¿Por qué elijo estos objetivos concretos? Pues bueno, la bibliografía que se ha revisado para hacer este TFM es un poco lo que da explicación a estas variables concretas que se han escogido, ¿no? Por un lado, bueno, empiezo como definiendo el deseo, que pues lo entendemos como el impulso que surge de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales y que puede estar provocada por estímulos internos y externos
que nos motivan a buscar la satisfacción del deseo sexual, ¿no? ¿Cuáles en la bibliografía encontrada? Vemos que las dificultades más comunes del deseo sexual que se plantean son el deseo sexual inhibido y el deseo sexual hipoactivo, ¿no? Eh, el deseo sexual inhibido, lo que encontramos es que está causada por conflictos de pareja, por ansiedad, por problemas de autoestima, por alteraciones, puede ser también por factores biológicos como alteraciones hormonales, o efectos secundarios de medicaciones, ¿no? Puede ser primario, que ha ocurrido desde siempre, o puede ser secundario, que significa que aparece una disminución del deseo después de un periodo satisfactorio del deseo. El deseo sexual hipoactivo, aunque se parece mucho, lo que encuentro es que se manifiesta más bien por, o sea, por causas de angustia o dificultades interpersonales, o sea, que genera, perdón, angustia o dificultades interpersonales, y que parece estar más generado por depresión, por algún trauma más complejo, etcétera, ¿no? Las intervenciones terapéuticas que se encuentran vienen en un marco más de intervenciones cognitivo-conductuales, que son pues, para regular los pensamientos negativos, o creencias disfuncionales sobre la sexualidad, y también se trabaja mucho a través de la comunicación y terapia de pareja. También hay muchísima bibliografía y muchísima información sobre terapias hormonales y o sea, a través de cómo se puede regular esto a través de medicamentos, ¿no? Que desde mi punto de vista es como un abordaje que en ciertas situaciones puede ser interesante, pero un poco más vago. Otra cosa que se encuentra menos, pero también es importante, es un afán de patologización de estas dificultades, lo que llaman, ¿no? Dificultades del deseo sexual, sobre todo el deseo sexual inhibido. Aquí surgen las teorías asexuales y las teorías agámicas, que lo que defienden es que esta falta de deseo es una expresión natural más de la diversidad sexual y una variante más de la experiencia humana, ¿no? No quieren categorizarlo como lo normal y lo no normal, sino que, forma parte de la diversidad de la experiencia humana, ¿no? En este sentido, se prefiere como unas teorías como más actuales, prefieren llamarlo desajustes del deseo sexual en lugar de disfunción o dificultad, ya que eso implicaría que hay una patología y hay algo que tratar, ¿no? Además, también lo que sabemos es que las expectativas culturales de cada momento histórico y de cada sociedad es lo que hace, incluso también de género, es lo que hace un poco que de repente esto sea una problemática, ¿no? Porque a lo mejor hace años que las mujeres no tuvieran un deseo sexual inhibido no era una problemática y no era algo que abordar, pero a lo mejor en ciertos momentos históricos sí que lo es porque interesa más que haya más reproducción, y que esto sea algo relevante, o porque hay teorías feministas que influyen en que esto sea algo sobre lo que se estudie más, ¿no? Por otro lado, quiero explicar también qué es lo queer, qué es el binarismo y qué es la heteronormatividad, porque son conceptos que van a salir más adelante. Entonces, aunque ya lo ha comentado mi compañero Alei antes, entonces voy a hacerlo de una manera muy superficial. Lo queer aparece en los años 90 como una reapropiación del insulto. Queer significa desviado, em, y es un desafío a las categorizaciones rígidas de la identidad de género. Desmantela un poco las construcciones normativas y cuestiona las categorías establecidas. Un poco a diferencia de todo lo que viene a ser lo LGTB, que aunque lo menciono también durante el resto del trabajo, lo LGTB se queda en categorías un poco más estancas, menos fluidas, y que pueden como integrarse un poco menos entre ellas. Lo queer abarca un grado mucho más amplio, más fluido,
y que cuestiona un poco más este binarismo y esta heteronormatividad. El binarismo vendría a ser un sistema de pensamiento en el que todo lo que pertenece, o sea, existirían simplemente dos géneros que son estancos y hay un montón de actitudes y pensamientos que pertenecen a un género y otros a otro, y no hay nada de lo que salir, no se puede salir de ahí, ¿no? Una especie de cárcel de pensamiento. La heteronormatividad, por otro lado, se considera como una posición de privilegio de todo lo que es cis heterosexual, es decir, es algo que está por encima, que es más importante y que es lo principal de lo que se va a hablar y lo principal de lo que se va a trabajar. El resto, aunque existe, aunque sí perdón, aunque sí que se plantea como que sí existe, está siempre en un segundo plano. En este sentido, ¿qué papel tiene la sexología en todo esto? La sexología, al estar, esto lo voy a explicar también más adelante, muy fundamentada en un pensamiento biomédico, se plantea como una herramienta de control social. En este siglo y en el anterior, el pensamiento biomédico y sí, las teorías biomédicas han sido como lo que en su día era la religión, así como muy radicalmente dicho. Em, entonces, en todos estos acaba al menos en el estado en el que vivimos, las leyes se acaban basando en eso y pueden acabar haciendo, o sea, y afecta, perdón, los nervios del directo. Y, y ejercen un control en nuestra sociedad sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene un castigo y lo que no tiene un castigo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se da todo esto. La sexología en este sentido es muy necesario que tenga una perspectiva queer y que cuestione todo esto, ¿no? Que tenga una perspectiva psicosocial eh, y que lo incluya. ¿De qué manera lo puede incluir? A través del lenguaje. Esto es algo que justifica uno de los objetivos que he dicho, ¿no? De si el lenguaje es claro, si el lenguaje es estable, si se segrega o no se segregan los contenidos, porque si yo no menciono las realidades queer, lo que no se nombra no existe. O si las menciono en un segundo plano, por mucho que sí que lo mencione y sí estoy hablando de ello, si lo estoy dejando en un segundo plano, yo ya estoy dando a entender que es algo menos importante y es algo de segunda categoría en vez de utilizar, que sea integrado y que sea lo principal, ¿no? Eh, eso. Un poco en línea con lo que he dicho antes de que el pensamiento biomédico influye en el control social es lo que ya conocemos como la patologización. La patologización, por ejemplo, así como dato, hasta 1973 la homosexualidad se consideraba un trastorno mental y luego, por otro lado, la disforia de género a día de hoy sigue persistiendo como un trastorno mental. ¿Por qué esto es importante? Si la medicina y la psiquiatría sigue considerando la disforia de género como un trastorno mental, al final, bueno, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? No se sabe un poco qué influye en qué y qué va primero, pero si esto se mantiene, las leyes de los estados siguen manteniendo que esto sea algo que se tenga que tratar a nivel médico y por lo tanto, por consiguiente, a nivel legal. Y, o sea, hasta que no se insiste a nivel activismo y después acaban cambiando las cosas a nivel biomédico y luego los estados acaban teniendo como evidencias para poder cambiar las leyes, no podemos acceder a un cambio social, ¿no? Por lo tanto, y en línea con lo anterior, em, la sexología tiene mucha persistencia todavía a día de hoy en los enfoques biomédicos y psiquiátricos, que sí se incluye mucho también contexto sociohistórico y contexto psicosocial, por lo menos desde la Fundación Sexpol sí se plantea desde ese lugar, pero todavía hay una parte muy grande que aunque sí es importante, lo que se encuentra en los manuales de sexología es que por el momento está muy anclada a esta patologización de la diversidad del deseo, ¿no? Esto que tiene como consecuencia pues LGTBI-fobia o
que he escuchado antes la palabra diversofobia en la sociedad. Tenemos diferentes, en la literatura encontrada, o sea, lo que he encontrado, perdón, es mucha información sobre homofobia interiorizada, que es cuando toda esta homofobia social la integro como mía, la integro como personal y acaba afectando en mi autoestima y en mi comprensión de mi identidad. Luego está la homofobia social, que vendría a ser como toda una serie de estructuras, ya sea a nivel grupal o individual, que desde las realidades cis y heteronormativas ejercen sobre las personas diversas. Aunque yo considero que personas diversas somos todas, aunque mucha gente se insista mucho en querer pertenecer a la normatividad, ¿no? Y como querer estancarse ahí. No se encuentra tanta literatura sobre transfobia, además se queda de una manera como, bueno, transfobia, transfobia social, transfobia legal, de negación de derechos, pero hay mucha más literatura sobre homofobia, ¿no? En este sentido viene ligado a la heteronormatividad y el binarismo con una violencia estructural, que ya lo he descrito previamente, y no se encuentra tampoco mucha literatura sobre dificultades sexuales en personas LGTB. Sí se encuentran como consecuencias, ¿no? Es decir, el estigma y la marginalización que genera la LGTBI-fobia social tienen como consecuencia una falta de validación, estrés, ansiedad, depresión en las personas y como ya he explicado previamente sobre las causas de los desajustes en el deseo sexual, estas son unas causas que se contemplan, ¿no? De que pueda aparecer faltas de deseo o problemas en cualquier otro área de la sexualidad, ¿no? Entonces, en este sentido, a la hora de escoger los manuales, yo me baso en tres criterios. Uno, que hablen del deseo sexual desde el punto de vista de la intervención terapéutica, es decir, que no se quede solo a nivel teórico, porque sí que había muchos libros que hablaban como a nivel teórico, pero no planteaban nada desde el punto de vista de la terapia sexual. Que se mencione de alguna manera las realidades LGTBIQ+, hubo muchos manuales que tuve que descartar porque ni siquiera se planteaba que existían las personas LGTB y que estuviera en un formato prestable online y gratuito. Esto ha sido una gran problemática porque he tenido que descartar algunos manuales porque tenía que comprarlos, costaban lo mismo 50 euros o estaban online pero tenía que pagar por ellos. Y algunos pues estaban en bibliotecas o en algunos sitios, pero no estaban prestables. Entonces, bueno, en resumen, he acabado seleccionando 5 manuales. Uno de ellos es de Enrique Barra del 2002, es el más antiguo, no es de sexología propiamente dicho, sino de psicología de la sexualidad. El siguiente es de 2010, de Francisco Cabello, el Manual de Sexología y Terapia Sexual. Luego saltamos hasta 2019, que encontramos uno de los editores de Francisca Molero y Camil Castelo, que es el Manual de Sexología Clínica. En ese mismo año está el manual de Marta Ortega y Daniel Santa Cruz, que se llama La consulta sexológica, y el más actual, ¿no? Porque se revisa y se actualiza todos los años, es el manual docente de la Fundación Sexpol. Ok, voy a proceder a los resultados que he encontrado en base a los objetivos y porque coinciden con las variables para el análisis de estos manuales y luego deciros pues las conclusiones finales. Ok, lo voy a decir muy rápido porque veo que me queda poco tiempo. En cuanto al contenido segregado o integrado de la información, en el manual de psicología de la sexualidad el contenido está completamente segregado. Bueno, ya lo voy a anunciar primero. En todos los manuales encontrados el contenido está separado. No se integra como una parte más de las dificultades o de los desajustes sexuales, sino que las personas LGTBI forman parte de un capítulo aparte, ¿no?
En el manual de 2002, el de Psicología de la Sexualidad, cuando habla de las personas LGTBI, se basa en el origen biológico, de cómo llegan a ser las personas y de manera, bueno, pues por hormonas, por cromosomas, bueno, unas barbaridades, ¿no? Y no se mencionan las realidades trans, no existen. En el manual de Francisco Cabello, el contenido también está segregado y lo trata como, sobre todo a las personas trans, como personas con trastornos mentales. O sea, se trata desde ese punto de vista. En el manual de sexología clínica y en el de la consulta sexológica y en el de la Fundación Sexpol, aunque el contenido está segregado, en el resto de capítulos no se habla de manera explícita sobre las personas LGTB, pero sí se evitan suposiciones heteronormativas, ¿no? O sea, habla de una manera neutra para que sea de alguna manera, em, en la medida de lo posible, más inclusivo. Sobre la terminología, el manual de la psicología de la sexualidad y el de sexología y terapia sexual de Cabello, las definiciones son confusas, es decir, pone una definición al principio y luego está confundiendo términos constantemente. En los otros tres manuales, que son los más actuales, de 2019 y 2024, los términos aquí sí que se cumplirían los objetivos, los términos son claros, se explican detenidamente al principio, están actualizados y son respetuosos con las demandas de los colectivos y los activistas, ¿no? Como que sí que pone contexto sobre estas realidades. Sobre si tienen un lenguaje binario y si perpetúan el estigma LGTB fóbico, vemos que los dos manuales más antiguos, de 2002 y 2010, tienen un enfoque binario. Bueno, esto ya lo digo, enfoque binario tienen todos, en todos los capítulos y en todos los temas, ¿no? Como sexo o género pasan a ser prácticamente lo mismo y se habla siempre del binomio hombre-mujer casi todo el tiempo. En los dos primeros son estereotipos anticuados y estigmatizantes, siendo el manual de Francisco Cabello exageradamente estigmatizante y exageradamente discriminativo. O sea, la verdad, y lo siento decirlo, no recomiendo leerlo porque, o sea, como trigger warning, la verdad, es bastante desagradable. El manual de sexología clínica sí que incluye las perspectivas queer, aunque luego en otros capítulos tiene un enfoque binario, pero si incluyes perspectivas queer incide mucho en la despatologización, sobre todo en la despatologización de las personas trans. Lo mismo ocurre con el manual de la consulta sexológica y el manual de la Fundación Sexpol también ofrece en el capítulo sobre diversidades perspectivas críticas y recoge, ¿no? Como he dicho antes, las demandas de las asociaciones y activistas, ¿no? Sobre si se incluye contexto sociohistórico o no, aquí voy a ir bastante rápido porque bueno, los dos manuales hacen referencias muy superficiales y limitadas, no ponen apenas contexto. El manual de la sexología clínica es el primero que encontramos que sí que lo incluye, sí que habla de manera pormenorizada de la historia sexual y de la sexualidad y de los movimientos queer. La consulta sexológica sí que da explicaciones socioculturales sobre las dificultades sexuales, o sea, que las dificultades sexuales no son algo que proviene de la persona y de su situación concreta, sino que proviene de una estructura social. Y en la Fundación Sexpol sí que da también un análisis detallado sobre la LGTBI-fobia y el sistema heteronormativo. Por último, sobre si se aporta información sexológica e intervención terapéutica específica, el manual de 2002 no proporciona ningún tipo de datos. El manual de Cabello sí que aporta información estadística sobre conductas sexuales y dificultades sexuales concretas, ¿no? De personas bisexuales, de personas, de hombres gays y de mujeres lesbianas, solo eso. Y bueno, de personas trans un poco, pero son realmente estigmatizantes
Los datos que aporta, o sea, están muy anticuados. Para ser de 2010 parece que estaba escrito en los 90 y no aporta técnicas de intervención, ¿no? Como que aporta estos son los problemas y a diferencia de en otros capítulos no hay técnicas de intervención. El manual de psicología, de sexología clínica, perdón, sí que aborda las problemáticas, pero no aporta técnicas de intervención. El manual de consulta sexológica cumple muy bien con este objetivo porque ofrece información y ofrece técnicas técnicas de intervención terapéutica específicas para muchas realidades. Y por último, el manual de la Fundación Sexpol no ofrece información específica ni tampoco técnicas de tratamiento concretas para personas LGTBIQ+. Como conclusiones, y voy rapidísimo, que veo que se me está acabando el tiempo, es casi ningún objetivo se cumple plenamente, se cumplen algunos de forma parcial, un poco decepcionante, pero bueno. Eh, y todo esto que hace que se perpetúa la idea de que las identidades LGTBIQ+ son periféricas, son marginales y son marginales en el estudio de la sexología, ¿no? Se quedan en el margen en capítulos aparte. Se observa que hay una necesidad de actualizar muchos de estos materiales para que reflejen mejor los conocimientos y sensibilidades actuales. Los más actuales, o sea, los de Fundación Sexpol y los de 2019 sí que están algo más actualizados, pero aún así como que queda trabajo por hacer. En general, falta mucha profundidad y amplitud sobre la cobertura de la información sociohistórica. Hay una necesidad urgente de desarrollar las técnicas de intervención más inclusivas y adaptadas. Esto es lo que más, no hay casi información al respecto. ¿Y qué tiene como consecuencia todo esto? Pues que los profesionales de la sexología acaban teniendo una capacidad limitada para abordar adecuadamente la diversidad sexual y de género en la práctica clínica. A no ser que adquieras una formación específica, no estás preparado. Y como líneas futuras de investigación y de mejora, ¿no? Se debe incluir información amplia y actualizada e integrada en las formaciones sexológicas y promover la inclusión de las teorías queer en la sexología en general. Así que muchas Muy gracias por vuestra atención y lo siento porque he llegado al límite del tiempo.